Bienvenidos. Soy Rafael Aviles Lerguerer, presidente del broker Ecuaprimas y vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE Ecuador, gremio que impulsa el crecimiento y desarrollo de los emprendedores y jóvenes empresarios de nuestro país. A continuación, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Francisco Alarcón Alcíbar, director del Centro de Mediación Empresarial del Ecuador y quien nos hablará sobre un tema trascendental para los empresarios en el entorno actual que vivimos, la importancia de la negociación ganar-ganar en el mundo empresarial. Buenos días, Francisco. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Cómo no, Rafael, un gusto saludarte a ti, a través tuyo, a todo AGE. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Francisco es un exitoso empresario ecuatoriano, dirigente gremial empresarial con experiencia de más de 20 años, que incluye la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la presidencia de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, donde además ocupó la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Industriales Plásticos y la presidencia de la holding Tonicorp, que luego vendió el consorcio de Coca-Cola Company y Área Continental. Francisco es además máster en leyes y en administración de empresas, licenciado en ciencias políticas, mediador certificado por el Centro para la Efectiva Resolución de Disputas en Londres y fundador y director del Centro de Mediación Empresarial del Ecuador. Durante la charla de Francisco, pues habrá oportunidad de hacer preguntas, ¿sí? Pueden irlas apuntando en el chat o al final habrá un espacio para preguntas y respuestas de Francisco. Así que sin más preámbulo, los dejo con Francisco Alarcón. Adelante. Rafael, muchísimas gracias por tan amable presentación y la verdad que es un placer estar acá. AGE Ecuador, pues la conozco desde que empezó acá, de hecho quedaba en la Cámara de Industrias cuando yo estaba ahí y pues veo cómo ha seguido creciendo y el plan de integración que siempre tuvieron, pues lo veo pues materializado el día de hoy. Así que la verdad que qué gusto estar con ustedes. Les pido disculpas por el ambiente informal en el que me encuentro. Estoy de viaje, estoy en el cuarto de mi hotel, pero a pesar de que sabía que iba a estar de viaje, pues no quería perderme la oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Así que pues aquí estamos. Bueno, voy a compartir pantalla para poder empezar la presentación. Ahí estamos. Bueno, la negociación basada en intereses, así es como se llama este modelo. Se llama negociación basada en intereses, apodada también la negociación ganar-ganar, ¿no? Y aquí quisiera hacerles una pregunta a ustedes, si es que pudiésemos proyectar una encuesta y si no, pues lo contestamos en el chat. ¿Usted cree en la negociación ganar-ganar o cree que se trata pues de una fantasía, de un romanticismo? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría que tal vez en el chat lo podamos ver. No puedo acceder al chat cuando presento la pantalla, pero a lo mejor ustedes sí. Bueno, ¿tú puedes ver el chat, Rafael? Aquí está, ya lo Sí, puede ver. Ya veo lo puede ver. comentarios, dicen, es importante, creo en ella. Ya, ok. Muy bien. Sí, dicen Acá aquí, tengo para mí acceso. es la única manera de hacer negocios y acuerdos. Por acá dicen, Ah, no, es una fantasía. Desde luego, muy dice, es en bien. gran parte la esencia de los negocios. Por acá Ana dice, existe cuando ambos ganan. Pamela, en cambio, dice, la Ujú. mejor negociación es aquella en la que todas las partes ganan. Interesante, ¿no, Francisco? Muy interesante. Incluso pues hay quienes dicen que es una fantasía. Y más adelante vamos a profundizar en todos estos temas, pero mira que la palabra ganar estuvo en todas las respuestas, ¿no? Y yo quisiera que si algo sacan de esta charla son dos cosas, la diferencia entre intereses y posiciones, que lo vamos a ver más adelante, y sacarse del cassette que una negociación es para ganar. Eso nos ha modificado todo el enfoque. Y esto viene de alguien, y Rafael, tú me conoces, y hay otras personas en el chat que me conocen, a mí no me gusta perder ni cuando juego carnaval, soy muy competitivo, pero hay que sacarse ese chip que la negociación es para ganar, no es una competencia. Se trata de una situación en la que tenemos que tratar de lograr lo que nosotros queremos y ojalá el otro también. Eso facilita el hecho de poder conseguir las cosas. Hay que sacarse ese chip de la cabeza, digamos, ¿no? A menos que estemos negociando algo muy unidireccional, pues normalmente las negociaciones pues no deben ser enfocadas así, Francisco, te según esta interrumpo teoría. porque Alex nos Encantado. dice que no es una fantasía, ¿no? Está defendiendo su argumento, que no es una fantasía. Ah, ya, ok, muy bien. Ahí Gracias, vamos, ahí Alex. vamos.
¿Para qué negociamos? Esto es lo primero, ¿no? Para obtener algo que queremos o necesitamos, ¿no? ¿Verdad? Para obtener algo que no podemos alcanzar por nuestra propia cuenta. Si yo no necesitaría de Rafael en una negociación, pues ¿para qué voy a andar negociando con él? Para mejorar lo que podemos lograr solos. A lo mejor puedo lograr parcialmente lo que quiero, pero con una negociación y concesiones de la otra parte, pues puedo mejorar mi posición. Y muchas veces negociamos para conservar una relación, ¿no? Pudiésemos tal vez lograr lo que queremos sin el otro, pero pues hay relaciones, sobre todo en el mundo de los negocios, que pues conviene conservar. Entonces, estas son las razones por las cuales negociamos, las situaciones en las cuales negociamos. ¿Qué ocasiones de negociación hay? En el marco de una disputa, ¿no? Ahora me dedico a la mediación más que nada, y en el marco de una disputa debe haber una negociación o es uno de los escenarios para los cuales puede haber una negociación. Hay por ahí un audio sonando. En el marco de una disputa puede ser una disputa entre socios, puede ser en una desvinculación laboral, eh, ¿no es cierto? Temas de deudas, tenemos una negociación. También en el marco de un proyecto o una situación a futuro. Estamos comprando o vendiendo un activo, una empresa, una casa, o estamos negociando el contrato, las condiciones, a veces no es un contrato, de, el suministro de bienes y servicios, ya sea como clientes o como proveedores. Y una negociación a futuro del segundo tipo que mencioné bien puede desembocar en una disputa más adelante, ¿no? Por eso la mayoría de contratos contienen las cláusulas de resolución de disputas, pero hoy no nos vamos a meter en eso. ¿Cuáles son las preguntas de siempre en una negociación cuando empieza un problema, sobre todo en el marco de una disputa, cuando un proveedor, qué sé yo, una marca y un supermercado están peleando por las condiciones o lo que sea? Las preguntas de siempre son, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Quién necesita más del otro? ¿Y quién lleva las de ganar en esta negociación? Tendemos a plantear las preguntas de una negociación en estos términos. Y estos son absolutamente los términos equivocados para plantear las interrogantes o las preguntas de cara a una negociación. Yo los invito más bien a pensar en estos términos, a tener nuestros objetivos claros, qué queremos lograr de la negociación, a tratar, a diferenciar ganar de tener éxito. Ganar, tú puedes decir, ah, bueno, no le concedí nada al otro, no me moví ni un milímetro, o mira, no quise discutir, entonces le cedí todo. Todas esas pueden ser concepciones de ganar. Y eso no es tener éxito. Tener éxito es lograr tus objetivos o haberte acercado lo más posible a tus objetivos. Piensen en verificar las suposiciones. Muchas veces entramos a las negociaciones con unas percepciones y unas suposiciones, unos prejuicios de por qué el otro dice lo que dice o pide lo que pide o piensa lo que piensa. Esas hay que verificarlas todo lo que sea posible antes de una negociación y durante la negociación. Hay que pensar en cómo me voy a comunicar con la otra persona, qué estrategias de comunicación voy a tener en el buen sentido de la palabra, anticiparme a temas que sé que pueden salir. Puede ser que en una negociación bancaria no me hayan hablado de garantías todavía, pero vaya que sí me van a hablar. Anticipemos eso. Y en generar confianza. Ya vamos a poner la confianza y la relación en un marco conceptual, en el marco conceptual de este modelo de negociación. Y aquí tengo otra pregunta para ustedes. ¿Es usted un negociador duro o es usted un negociador flexible? ¿Cómo se califica usted en ese continuo? Me gustaría ver las respuestas que tienen en el chat también. Porque hay gente que se autocalifica de muy dura o de flexible, digamos, ¿no? ¿Qué aparece en el chat, Rafael? No lo alcanzo a ver Aquí ahorita. estoy viendo el chat. Ajá. El matrimonio es una negociación también muchas veces, desde luego. Todo es una negociación. Yo le dijera que nuestra interacción con nuestros hijos muchas veces es una negociación, ¿no? Y es de esas cosas para las que no nos preparamos y las aprendemos en la cancha. Depende, hay que ser de los dos. Muy Sí. interesante, Pamela. Puedo ser ambos según el caso. Si si se negocia, se debe estar dispuesto a ser flexible sin comprometer integralmente nuestras posiciones. Vicente, quédate en la parte de atrás de tu cabeza, cambiar posiciones por intereses y vas a ver a lo que me refiero más adelante, ¿no? Creo que esas respuestas van por el camino correcto, ¿no? Hay dos tipos de negociaciones, básicamente, y para poder enmarcar la negociación basada en intereses o la negociación ganar-ganar, hay que contrastarla con la tradicional o la que tendemos a pensar
que es la más común, ¿no? Que es la negociación basada en posiciones, donde hay, como ven ahí, unos finger pointing, como dicen los gringos, echándose culpas y atribuyendo responsabilidades. La negociación basada en posiciones, que es a la que me refería justo en este momento, tiene la mentalidad de que los bienes son distribuidos, son divididos. Hay un pie, una torta finita y hay que dividírsela. Y alguien gana y alguien pierde. Y el enfoque es en posiciones. Ya voy a describir ese término un poquito más adelante. Y la negociación basada en intereses, que es o también conocida como ganar-ganar, es la que se trata de agrandar el pastel. Se enfoca en los intereses de las partes, no en las posiciones. Intereses en el buen sentido de la palabra. En nuestro idioma, intereses tiene así como una connotación medio oculta, medio oscura, ¿no? Pero en el marco de la teoría de la negociación, pues los intereses son fundamentales y todos tenemos nuestros intereses y eso es absolutamente legítimo. Y la negociación basada en intereses, las partes buscan una solución mejorada, algo que sirva para todos, ¿no? Algo de historia, este es un libro pues muy famoso, con Rafael lo comentábamos fuera de línea antes de empezar la charla, se llama Getting to Yes, de Fisher Yuri, y esto es lo que cambió el mundo de la negociación, y en esto está basada la negociación, valga la redundancia, basada en intereses. Eh, Antes de esto, pues la negociación, y todavía se la sigue viendo, los que no estudian esta teoría, como una serie de trucos para convencer al otro y que la negociación es un arte y no una ciencia. Pues no, la negociación es una ciencia, no es un arte. Por supuesto, como todo, requiere práctica, requiere internalizar los conceptos, pero no es ninguna ciencia oculta, ¿no? Entonces, ellos salieron, el profesor Fisher y Yuri, que después fundaron la Escuela de Negociación de Harvard, que es la más conocida que hay, en la que se basan la mayoría de escuelas de negociación del mundo, en la negociación basada en intereses y no en posiciones. ¿Y qué es lo que tiene este libro? Que de paso los invito a que se lo lean, son 90 páginas chicas, en un fin de semana se lo habrán bajado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con 90% de lo que está ahí. Eh, y dice, lo pongo en inglés porque los términos son exactos, la traducción en español no sale tan bien. Negociando un acuerdo sin ceder, pero no es sin ceder nada, sino sin ceder lo fundamental. Y lo que Fisher y Yuri investigaron es qué practican en común negociadores exitosos en todo ámbito y toda cultura, para que no se diga que solo la cultura americana o la europea o la latinoamericana. Ellos se dedicaron a estudiar diplomáticos, personas de negocios, personas de todos los ámbitos y en todas las culturas, de los negociadores que se consideraban exitosos. Y tuvieron dos hallazgos principales. El primero es que toda negociación, con cierta complejidad desde luego, ¿no? Que toda negociación es un proceso. Y como todo proceso, para que salga bien, hay que respetarlo, ¿no? No hay atajos, no hay pastillas mágicas, hay un proceso. Y tiene unos elementos en común las negociaciones. Y esos elementos hay que identificarlos y saberlos manejar. Y todas las negociaciones tienen esos elementos en común que voy a compartir con ustedes. Estos son los elementos de la negociación, son 8. Yo voy a enfocarme en 2 o 3 no más, dada la premura del tiempo, pero vamos a fijarnos en este tema de intereses y posiciones. Uno, las negociaciones suceden en un contexto. Tú no puedes juzgarlas fuera de contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué presiones tenemos que las partes pueden o no saber de la otra? Intereses. En ese tema me voy a detener mucho en poco tiempo. Hay unos intereses. ¿Qué son los intereses? Es lo fundamental que queremos conseguir, los conceptos más básicos que queremos conseguir. Y tenemos unas posiciones. Intereses y posiciones no son lo mismo. Las posiciones es lo que nosotros declaramos que queremos en las negociaciones. Es una manera de satisfacer nuestros intereses. Muchas veces pensamos que es la única manera, pero hay muchas maneras de satisfacer, o digamos, varias maneras de satisfacerlos, con varias posiciones, podríamos decir. Nos vamos a detener en este tema. Hay una relación entre las partes que hay que considerar. ¿Es esto una relación familiar? ¿Es esta una relación comercial de mucho tiempo, de poco tiempo? ¿Me voy a volver a encontrar con esta persona? ¿No me voy a volver a encontrar con esta persona o organización? La relación entre las partes juega un rol fundamental. La comunicación, todo comunica. El silencio comunica. ¿De qué manera nos comunicamos en esta negociación?
hay un desarrollo de opciones. Antes de llegar a un acuerdo, idealmente deberíamos tener sobre la mesa algunas opciones o combinación de opciones de entendernos, ¿no? Si estamos hablando de pagos, combinaciones de monto, de plazo, de gracia, de garantía, algunas cosas así, trueques, qué sé yo, ¿no? Tiene que haber algunas opciones para entendernos. Durante la negociación deben desarrollarse estas opciones. Este tema no nos vamos a detener hoy, pero es muy importante que lo tengan en mente y son los criterios para evaluar las opciones. Los criterios objetivos para evaluar las opciones. Si estamos negociando una casa y yo te quiero vender mi casa en tal precio porque me da la gana, y tú por otro lado vienes con dos avalúos de peritos evaluadores pues de buena reputación, vienes con información sobre transacciones que se han dado ahí pues cerca, con catastros municipales, y en base a eso me haces una oferta, tu posición va a ser mucho más fuerte que la mía. Hay que ser muy rigurosos con los criterios para evaluar las opciones, y esto da mucha solidez a las negociaciones. Y por último tenemos el resultado de la negociación, que es que o llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, no nos entendemos, nos levantamos de la mesa. Y esto se basa en una teoría que se llama BADNA, digamos, un concepto, perdón, que se llama BADNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. ¿Qué quiere decir eso? Mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y no es una cosa que está ahí sobre la mesa, pero si yo desarrollo las opciones que tengo, si en esta negociación no me pongo de acuerdo con Rafael, o digamos, yo tengo una alternativa a ponerme de acuerdo con Rafael, y si esa alternativa es mejor a lo último que Rafael ha puesto sobre la mesa, pues yo no debería cerrar la negociación, sino irme por esa alternativa. Si al revés, lo que me está ofreciendo Rafael es mejor que lo que yo puedo lograr por fuera, pues debo irme con esa alternativa que me está planteando. Ese es el criterio de decisión que debe aplicarse si finalmente llegamos a un acuerdo. No se olviden que el acuerdo en sí mismo, el llegar a un acuerdo en la negociación, no es un objetivo. Los objetivos son lo que ustedes necesitan para satisfacer sus intereses. Y puede haber una alternativa mejor que la que me están ofreciendo en la mesa en este momento, ¿no? Otra manera de conceptualizar estos elementos de la negociación es, pues, imaginándose que la negociación es un carro que va, pues, sobre una carretera, ¿no? O sobre una calle. La calle, en general, la vía es el contexto que hablábamos hace un momento. La tracción de atrás, que es la que pueden ver abajo, digamos, ¿no? El carro se mueve en base a una comunicación y una relación entre las partes. Si esa comunicación y relación está rota, pues esas llantas no van a andar muy bien empujando el carro, ¿no? De hecho, pues cuando esos dos elementos, la comunicación y la relación, ya se deterioran de manera considerable, es cuando las partes buscan mediación o algún externo, y a veces pues hasta juicios, digamos, ¿no? El motor de las negociaciones, que son las tres cosas que están adentro, son los intereses, las opciones que vamos desarrollando y los criterios objetivos para evaluar esas opciones. Y finalmente, tenemos que escoger, ¿no? Si cerramos el acuerdo y nos vamos por acá, o me voy con mis alternativas, ¿no? Esa es una manera de conceptualizar estos elementos de la negociación que, pues, que venimos mencionando y que identificaron estas personas. Ahora sí, vamos a hablar de intereses y posiciones, porque la negociación ganar-ganar se basa en poder satisfacer nuestros intereses y los del otro, desde luego, ¿no? La diferencia entre intereses y posiciones es que las posiciones, como ven esa persona ahí arriba del iceberg, es lo que se ve. Yo llego a la negociación diciendo que quiero no sé cuánto dinero, o que quiero que me pagues en tal plazo, o que quiero comprarte tu casa en qué sé yo qué, o que quiero despedirte en no sé qué términos, digamos, ¿no? Pero eso es nada más la punta del iceberg. Lo que está abajo es lo que de verdad nos interesa lograr. Y eso pudiese lograrse con más de una posición o con más de una alternativa que exclamamos. Pero las personas piensan primero en la parte de arriba, en las posiciones, sin entender sus verdaderos intereses. O no le preguntamos tampoco a la otra persona sus verdaderos intereses. Esto es un poquito conceptual, así que lo vamos a atacar con un par de ejemplos, ¿no? Esto es otra manera de verlo, es la cebolla del conflicto, las necesidades, lo que están ahí en el centro, pero olvidémonos de eso. Intereses es lo que la gente, o digamos la parte realmente quiere, y posiciones es lo que dice que quiere, ¿no? Y vamos ahora sí un par de ejemplos. Vamos a poner un ejemplo doméstico y después vamos a poner un ejemplo pues histórico relevante, ¿no? En el ejemplo doméstico, pues
qué sé yo, alguien llega a la casa y ve que pues sus dos de sus hijas o hijos están peleando por la última naranja que queda en la casa, están que se matan y evidentemente pues como padres pues justos que somos, lo que hacemos es que partimos la naranja por la mitad y le damos la mitad a cada uno. Hemos distribuido, acuérdense de la negociación basada en posiciones, ¿no? Hemos distribuido la naranja. Nos quedamos ahí y vemos que la una hija exprime su mitad, se toma, hace un jugo y bota la pulpa a la basura. Y la otra hija lo que hace es que saca la cáscara porque lo que quería era hacer una torta y bota la pulpa, con lo que se hubiera podido hacer más jugo, ¿no? Entonces tenemos un desperdicio de casi todos los elementos que habían ahí, porque lo que querían las dos personas era aumentar su propia ganancia sin preocuparse por los verdaderos intereses. El interés de la una hermana era hacer jugo de naranja y el interés de la otra hermana era hacer una torta. La posición de las dos hermanas es: quiero la naranja para mí o quiero la mayoría de la naranja para mí. Eso es lo que exclamaban aquí arriba en las posiciones. Exclamaban: quiero la naranja para mí o quiero la mayoría de la naranja. Sus intereses era hacer una torta o hacer jugo de naranja. Entonces, ¿qué resultó? Que se desperdició la mitad. La uno hubiera podido tener el doble de jugo y la otra hubiera podido tener el doble de insumos para hacer una torta. Esas son los intereses y las posiciones. Ahora vámonos a un caso de diplomacia internacional. Pues no hace mucho hace un par de semanas todavía, estaban otra vez dándose pues bala y con cantidades de muertos impresionantes Israel y Palestina. Pues bueno, Israel y Egipto tuvieron 5 o 6 guerras, me perdonan la imprecisión, entre la creación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y el año 79. O sea, más animadversión que entre esos dos países, pues pocos en el mundo, ¿no? Y, y en el año 79 firmaron la paz, paz definitiva, que hasta el día de hoy no se rompe, después de odiarse como se odiaban, porque en esta negociación, el conflicto, voy a contarles el conflicto, cuál fue la negociación. El conflicto estaba basado finalmente en Monte Sinaí. Ese era el elemento en disputa. Las posiciones, las dos partes, era: yo quiero Monte Sinaí para mí, yo necesito que sea mío, quiero que sea mío, exclamo que sea mío. Y después de matarse pues durante tanto tiempo y tantas décadas y tantas guerras, finalmente en esta última negociación pues se preguntaron mutuamente, seguramente a través de mediadores, pero pues no lo sabemos a ciencia cierta. Dicen: oye, ¿y para qué quieres Monte Sinaí? Egipto, ¿para qué quieres Monte Sinaí? Y Egipto dijo: bueno, yo quiero Monte Sinaí por soberanía, eso por historia y por ancestro y por no sé qué. Por soberanía, eso le pertenece a Egipto y ahí solo puede estar la bandera egipcia, pues, y no puede estar ocupado por nadie más. Y a Israel le dijeron: oye, ¿y para qué quieres Monte Sinaí? ¿Para qué es que lo quieres? Israel dijo: yo lo quiero por seguridad. Yo necesito, digamos, si es que ahí están armamentos y tanques y material bélico, digamos, y armamento de mi enemigo, yo soy muy vulnerable desde esa posición, pues me van a exterminar. Entonces la solución que encontraron es que Monte Sinaí sea de Egipto, pero sea una zona desmilitarizada completamente. Entonces, el interés de Israel de seguridad fue atendido y el interés de soberanía de Egipto fue atendido. ¿Fue eso ideal? Pues no, Egipto hubiera querido poder tener ahí lo que le dé la gana. Ideal para Israel, no tampoco, porque pues hubiera querido estar ellos y punto, digamos, ¿no? Pero atendieron sus intereses de fondo y atendieron mutuamente sus intereses. Mucho ojo en una negociación con no tratar, con no hacer el esfuerzo de atender los intereses de la otra parte. Puede ser que logren un acuerdo y salgan por la puerta saltando y bailando, pero eso no va a durar. Eso no va a durar. A mediación llega un montón de gente que han firmado acuerdos, tratados, pero pues a alguien se le fue la mano en la negociación o el otro nunca dijo que quería. Y eso no dura. Esto es una paz que ha durado de 1979, sería más de 40 años, a la fecha, en una región que ustedes pues ven lo que es todavía. Entonces, esa es la diferencia entre intereses y posiciones. El interés de Egipto era soberanía. El interés de Israel era seguridad. El interés de una hermana era jugo. El interés de la otra hermana era torta.
las posiciones era Monte Sinaí para mí, la naranja para mí. Es lo que exclamamos. Y mucha gente llega a negociaciones, se lo digo por la mediación, pensan, sin entender ellos mismos sus propios intereses. Se quedan estancados en las posiciones. Entonces, cuando bajamos a los intereses, que normalmente son conceptos más amplios, tienden a no ser números, tienden a ser conceptos, como les decía hace un momento, seguridad, eh, soberanía, qué sé yo, poder cocinar, es algo más amplio en términos de negocios, liquidez, rentabilidad. Podemos estar negociando una forma de pago, para el uno puede ser mucho más interesante, digamos, mucho más necesaria la liquidez, para el otro más interesante la rentabilidad, para uno puede ser más interesante el tema de garantías, el tema de plazos de entrega. O sea, hay muchas dimensiones sobre las cuales negociar y es responsabilidad nuestra poder identificar todos esos ámbitos para poder tener el pie pues completo, ¿no? Este es un contraste entre estos dos estilos de negociación, por supuesto son los extremos, ¿no? Pero la negociación basada en posiciones, y piensen, por ejemplo, un negociador, escuché la última parte de la charla anterior, los temas comerciales de Estados Unidos con China y con el resto del mundo, piensen en Trump. Trump es un negociador, el típico negociador basado en posiciones. No estoy haciendo ningún juicio de valor, por si acaso, digamos, ¿no? Ese es su estilo académicamente. Estoy alejado de todo tema político. El comportamiento cuando estamos en una negociación basada en posiciones son tácticas agresivas, amenazas, ultimátums, busca desenlace a expensas de la relación. La relación siempre es muy tensa. Cuando es basada en intereses, es un comportamiento cooperativo. Tratamos de separar a la gente del problema, suave con la gente. Intenta que las partes se enfoquen conjuntamente en el problema, duros con el problema. El enfoque de la negociación basada en posiciones son posiciones, derechos, demandas. Yo tengo derecho a tal cosa. ¿No? Si tienes derecho a tal cosa, pues demándame, pues, no sé, pues. En una negociación estamos hablando de intereses de las dos partes, comerciales, personales, legales. Incluso cuando estamos en negociaciones de negocios, la persona con la que estamos negociando tiene sus necesidades personales, tiene, no sé, está nueva en la organización, quiere quedar bien con el jefe, está en la mitad de un ascenso. ¿Qué podemos hacer para que esa persona se le sea todo más fácil? Estoy hablando dentro de la absoluta ética, desde luego. Hay que considerar las condiciones personales también de las personas. La estrategia de la negociación basada en posiciones desarrollan posiciones antes de negociar, llegan diciendo esto es lo que demando, la expresan temprano. La estrategia en la negociación basada en intereses es, y esto se lo recomiendo, posponer adoptar posiciones hasta entender los intereses y las necesidades del otro, ¿no? A veces sí, pues hay que entrar con algo, eso está bien, pero tiene que quedar entendido que pues lo iremos viendo según qué se necesite, qué necesidades tenga el otro. Hacer, adoptar posiciones antes de entender las necesidades y los intereses del otro es como un salto al vacío, digamos. Puede ser que por suerte le pegues, pero no va a ser una propuesta teledirigida, ¿no? El proceso del estilo de la negociación basada en posiciones, abren con una posición extrema, saben que esa no es, pero se van pues al borde y a veces esas posiciones extremas rompen la negociación de entrada. La negociación basada en intereses, el proceso explora los intereses, generamos un rango de opciones que puedan beneficiarnos mutuamente. El manejo de la información en un esquema típicamente es manipulado, retenido, distorsionado, pero en todo caso hay un manejo ahí táctico. En la negociación basada en intereses hay que compartir información, selectivamente, desde luego, no hay que ser ingenuo. Pero si yo no te transmito mis intereses, ¿cómo tú me vas a hacer una propuesta que a mí me pueda satisfacer? Sencillamente, pues te dejo ahí en la oscuridad y tú me vas a hacer ofertas en un vacío, sin información, y dudo que, o digamos, las posibilidades de que con eso satisfagas mis necesidades, pues son bajas, ¿no? Y aplicamos además criterios objetivos para evaluar el acuerdo, no es porque puedo o porque sí. Eh, ¿Dónde está el valor en la negociación basada en posiciones? Declarar maximización del valor obtenido. Yo gané, me saqué más en la distribución, yo me saqué 3/4 partes de la naranja. Bueno, no sé, te hubieras podido llevar todo lo que quería. En la negociación basada en intereses es crear valor, es una negociación integrativa. Y ojo, no estoy poniendo ningún criterio moral en nada de lo que estoy diciendo, son ámbitos muy personales de cada uno. Esto es mejor negocio, vas a lograr más lo que tú quieres de esta forma, ¿no?
Volvemos a la pregunta anterior. ¿Debo entonces ser un negociador duro o un negociador flexible? Y la respuesta es las dos, en la misma negociación. Tienes que ser muy duro con tus intereses y tus objetivos. Nunca te olvides que estás ahí para satisfacer o para completar tus intereses y tus objetivos. En la mitad de la negociación no puedes comenzar a abandonarlos con tal de llegar a un acuerdo o comenzar a distorsionarlos. No puede ser que te des cuenta que han cambiado, pero eso es otra cosa. Hay que ser muy duro con el problema. Hay que ser muy duro y muy riguroso con los criterios objetivos que utilizamos para evaluar las opciones de acuerdo que tenemos al frente. Y hay que ser muy duro y muy riguroso para evaluar la calidad del acuerdo al que estamos llegando, ¿no? ¿Con qué hay que ser flexible? Con las opciones. Hay que tener una mente abierta para poder barajar y discutir distintas opciones de arreglo, ¿no? Eh, Hay que ser flexible con el cuidado de la relación y de las personas, ¿no? Duro con el problema, suave con las personas. Y hay que ser muy flexible con la manera de comunicarnos, según lo que estemos leyendo en la habitación o ahora en el Zoom, digamos, o lo que sea, pues hay que ser flexibles en ese término. Y hay que ser muy flexible con las posiciones, falta aquí eso. Debo poder cambiar de posición las veces que sea necesaria en la medida que eso conlleve a satisfacer los intereses de las dos partes, para yo lograr lo que yo quiero. ¿Qué necesitamos para que esta negociación integrativa o basada en intereses o ganar-ganar funcione? Se necesita reconocer la validez y los intereses del otro, digamos, ¿no? Hace poco tuve un caso que era entre un banco y un cliente, una empresa de mediana a grande, digamos, ¿no? Y llevaban carteándose pues 5 años, un conflicto que tenía 5 años, estaban ya por demandarse y esto lo arreglamos en un día de 12 horas, pero un día de mediación. Y lo que sucedía es que se veían mutuamente con mucha desconfianza. El cliente veía al banco, un banco grande, como una entidad indolente, abusiva, atropelladora, como muchas personas tienden a ver a estas instituciones. Y el banco veía al cliente como uno más que quiere aprovecharse y sacarnos plata porque aquí hay plata, digamos, ¿no? Ese era el enfoque que tenían. Y conforme fueron pasando las horas y pudieron escucharse, primera vez que se escuchaban, todo eso a través de cartas y abogados, pudieron ver la validez o digamos la legitimidad del punto de vista del reclamo del otro. No es que estaban de acuerdo, pero pudieron ponerse en el zapato del otro, en los zapatos del otro y ver que no se trataba de esta percepción que les mencioné hace un momento, sino que pues era unas posiciones legítimas. Entonces hay que reconocer la validez de los intereses del otro si es que vamos a caminar por este sendero, ¿no? Si creemos que el otro es sencillamente un ladrón, un sinvergüenza, pues la verdad que no hay ni para qué negociar, no se puede, ¿no? ¿Qué más se necesita? Priorizar la cooperación, sin ser ingenuo desde luego, pero hay que priorizar la cooperación. Yo te ayudo, tú me ayudas, es una negociación. Estar abierto a considerar y aceptar nuevas soluciones. Suena obvio, pero en la cancha y en el calor de las negociaciones y las presiones que podemos tener de nuestros superiores que no están ni siquiera presentes en la negociación, pueden pasar otras cosas, ¿no? Entonces, aquí está pues otra vez el carrito, que espero que tenga un poquito más de contenido ahora. La comunicación y la relación son esta tracción trasera que va haciendo que avance el carro. El motor son pues las opciones que generamos para poder llegar a una solución. Los verdaderos intereses de las partes entran en esta combustión y los criterios objetivos para evaluar las opciones. Y al final tenemos que tomar una decisión de si cerramos un acuerdo según las opciones que tengamos sobre la mesa o si nos vamos con nuestras alternativas, ¿no? Entonces, les decía hace un momento que estas ruedas de abajo de la comunicación y la relación, mientras estén bien y mientras ese motor esté funcionando bien, no se necesita de terceros, ¿no? Eh, cuando no anda bien, sí puede ser necesario pues una ayuda. La mediación es la más típica, voy a hablar muy brevemente de este tema. Y la mediación es un método de resolución de disputas en la cual dos o más partes negocian, es una negociación, sino que con la asistencia de un tercero neutral o mediador, que lo que hace es tratar de restablecer o ser un vaso comunicante de comunicación y de la relación. Eso es todo, en esencia, digamos, ¿no? Es una negociación, las partes llegan o no voluntariamente a un acuerdo y es un excelente camino para llegar a soluciones equilibradas, digamos, ¿no? Y esta es un marco ya general de lo que son la resolución de las disputas, donde vemos que en un extremo, digamos, del lado izquierdo tenemos los métodos colaborativos,
donde son las partes las que llegan a un acuerdo entre ellas. Vamos a enfocarnos en la negociación. Y a la derecha tenemos los métodos adversariales, ¿no? Que se basan en derechos. Pues un juez o un árbitro, ya sea un arbitraje o en un juicio, pues se va al derecho, ¿no? Y mientras que en la negociación estamos hablando de intereses. Conforme avanzamos de la negociación hacia los métodos adversariales, vemos por la flecha roja que va aumentando el tiempo que esto toma y los recursos, dinero que esto toma. Los juicios y los arbitrajes. El arbitraje es un juicio privado, es otra manera de enjuiciarse, digamos. Eh, los tiempos y el dinero, pues, y los costos suben. Y esa flecha es generosa porque no es un crecimiento, pues, lento y uniforme, sino que es bastante exponencial. Pero lo más importante para esta charla es la flechita azul de al fondo, ¿no? El control de las partes sobre el proceso y sobre el resultado va bajando conforme te alejas de la negociación. Puesto de otra forma, en una negociación las partes controlan el resultado de la disputa, si es que estamos hablando de una disputa. Entre las dos se pueden poner de acuerdo. En un juicio viene un juez o un árbitro y dictamina el resultado. Y siempre hay una sorpresa muy desagradable por una de las dos partes. Cuando vienen a mediación les pregunto, oye, y tu caso, si es que esto termina en juicio, ¿qué porcentajes ves tú de ganar? 80%. Y el otro dice 85%. Harán la suma, pues, y eso pues verán que no suma 100%. Entonces, y además el juez solo puede resolver sobre pues la demanda puntual, ¿no? Si yo le estoy reclamando a alguien un dinero, el juez resolverá si esa persona tiene que pagármelo o no, y punto. Y qué parte de ese dinero. Cuando estamos negociando, podemos, qué sé yo, ponernos de acuerdo en que esta deuda se paga eh, brindando algún servicio o dando algún producto, o qué sé yo, condonamos una parte y el resto me la pagas de otra forma. Es decir, podemos hacer un montón de cosas para controlar la disputa, digamos, y podemos ser muy creativos en el arreglo. Fíjense que en el caso de Israel y Egipto, aparte del tema Monte Sinaí, aprovecharon y metieron otras cosas. Se pusieron de acuerdo en que los dos navegaban por el canal de Suez, que era de mucho interés para ambos, y algún otro cuerpo de agua también negociaron que podían usar los dos. Eso, si hubiera sido materia de un arbitraje internacional, los árbitros solo hubieran decidido qué pasaba con Monte Sinaí, y sin importar lo que hubieran resuelto, pues los árbitros internacionales hubieran seguido dando bala porque no hubieran quedado satisfechos los verdaderos intereses de las partes, ¿no? Y para pasar a preguntas y respuestas, los dejo con este pensamiento en las negociaciones, digamos, ¿no? Una negociación no se trata de tú contra mí, se trata de nosotros contra el problema. Es un enfoque bien diferente con el que los quiero dejar. Y por último, les quiero compartir un pequeño modelo que utilizamos, que comparto con los clientes del centro de mediación cuando vienen a negociar. Les envío esto antes de la mediación y es otra manera de enfocar lo que acabamos de hablar, ¿no? Le digo, mira, dale una mirada a esto, no me lo tienes que dar a mí, pero te sirve a ti y a tu equipo para prepararte, ¿no? Entonces, la línea izquierda es la de la parte a la que se la doy y la de la derecha es la de la contraparte, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero alcanzar con la negociación? Y de ahí debemos enfocarnos en nuestros intereses, no en nuestras posiciones, nuestros intereses. ¿Qué quiero alcanzar realmente con esta negociación? ¿Y qué creo que ellos quieren alcanzar? ¿Qué creo que la otra parte quiere alcanzar? Intereses. ¿Cuáles son mis intereses principales? ¿Para qué quiero alcanzar las metas descritas anteriormente? Perdón, la anterior sí es más numérica. ¿Qué quiero alcanzar con la negociación? Viene a ser una especie como de posición, o sea, como ya materializar el resultado ideal. Y acá en intereses, ¿cuáles son mis principales intereses? ¿Para qué quiero alcanzar las metas escritas anteriormente? No sé si lo dije esto durante la charla, pero la gran pregunta es, ¿qué quiero y para qué lo quiero? Cuando pasamos del qué, que es la posición, al para qué lo quieres. Quiero la naranja. Ah, quieres la naranja. Eso es lo que quieres. ¿Y para qué la quieres? Bueno, para hacer jugo. Ah, entonces ahí nos podemos entender mejor. Es decir, ¿para qué quiero alcanzar las metas escritas anteriormente? ¿Y cuáles son los intereses principales de la otra parte? ¿O cuáles creo que son? ¿Para qué creo que ellos quieren alcanzar las metas que puse más arriba? Ahí está mal escrito. Debería ser para qué quieren ellos alcanzar las metas escritas anteriormente. ¿Cuál es el estado de la relación? Acuérdense que era parte del contexto. La relación actualmente es mala, buena, regular. ¿Quiero mantener la relación? No, la verdad que no lo va a ver nunca más. Chao, no.
o sí, quiero mantener la relación, un buen proveedor, un buen cliente, alguien a quien estimo, quiero mejorar la relación, si no, me da igual. Y mucho cuidado cuando crean que no quieren mantener una relación o no quieren mejorar una relación. Yo los invito a pensar que el mundo da bastantes vueltas y tal vez creas que no te vas a volver a ver con esa persona nunca más y después resulta que sí te vas a ver, esa persona va a otra organización y, y qué sé yo, ¿no? Cuando quieras algo de ahí, pues no lo vas a poder obtener, no vas a tener esa puerta abierta. No se los tengo que decir a ustedes porque veo que son un grupo integrado y creen mucho en la unión, igual que lo hacíamos nosotros, digamos, lo hacía yo desde los gremios empresariales. Pero vaya que el mundo da vueltas y las relaciones que pensamos que no nos van a servir mañana por ahí se aparecen de nuevo, ¿no? No hay que dejarse atropellar por nadie, pero sí hay que cuidar las relaciones. Puntos fuertes. ¿Qué valoro yo de ellos? ¿Qué creo yo que es rescatable del otro? Siempre nos tendemos a enfocar en lo malo que es el otro, pero algo bueno deben tener y cuando nos ponemos a pensar lo sacamos. ¿Qué creo yo que ellos valoran de mí? Acciones a tomar. ¿Cuál es mi plan B? Batman. No se lo pongo en esos términos porque pues, no vamos a dar toda la charla a los clientes. ¿Cuál es mi plan B? Si no llego a un acuerdo, ¿qué? ¿Y cuál es el posible plan B de ellos? A veces pensamos que somos, qué sé yo, pues la última Coca-Cola del desierto, pero hay que pensar qué alternativas tienen ellos si no llegan a un acuerdo. ¿Qué posibles soluciones existen que puedan ser aceptables para ambos? ¿Cuáles serían las posibles objeciones a esas soluciones? Anticipémonos, hablábamos de anticipar. Checklist de puntos a negociar, no nos olvidemos de ciertos puntos. Y post-negociación que hemos acordado. Un pequeño framework, y ahí está de nuevo, no se trata de tú contra mí, sino de nosotros contra el problema. Y eso esa es la negociación basada en intereses. Así que pues más que gustoso de tomar las preguntas del foro. Interesantísima exposición, Francisco. Muchísimas gracias, realmente excelente. Creo que la analogía con el carro es muy práctica y nos ayudará mucho en nuestros procesos de negociación. Se me quedó grabada además una frase que creo que es muy poderosa: duro con los problemas y suave con las personas. Te comprometo además que esa guía referencial de preparación para una negociación no las compartas luego para poder enviársela a todos los participantes del foro FIGE. ¿Te parece? Encantado y la presentación también es de ustedes. Muchas gracias, Francisco. Oye, muchas veces en nuestra idiosincrasia latinoamericana es difícil negociar por intereses, nos enfocamos mucho en las posiciones. Así que con base en tu experiencia, ¿qué recomendación nos darías para controlar nuestra insaciable sed de ganar a toda costa, para enfocarnos realmente en lo importante en una negociación? Mira, nada le gana a la preparación, ¿no? Cuando tú te preparas, de verdad que las cosas quedan pues mucho más claras y cuando tú ya sabes qué es lo que quieres lograr de esa negociación y crees que es lo que el otro puede lograr, pues vaya que mejora el ambiente y mejora tu percepción de ti mismo. Y hay que conocerse. Y eso es un proceso donde uno pues también tiene sus tropiezos a lo largo de la vida, pero hay que conocerse también y saber qué cosas lo pueden a uno sacar de casillas o poner a uno en un temperamento un poco más agresivo. Hay que conocerse. Pero la preparación yo te dijera que es tal vez la clave. Y yo la teoría de negociación la aprendí, yo te diría que un poco tarde en la vida, tuve mucha experiencia o muchas experiencias negociando en mi vida. Creo que gracias a Dios salieron más bien que mal, pero me hubiera gustado saber todo esto antes de, mirando para Antes. atrás, muchas de estas cosas se hicieron o las hicimos en equipo, digamos, y otras las dejamos de hacer, ¿no? Me hubiera gustado saberlo antes, pero sí, hay que conocerse y hay que prepararse. Ahora, justamente hablando de la preparación, Francisco, muchas veces no le damos la suficiente importancia a prepararnos antes de una negociación y entramos a un proceso sin estar listos, poniendo en riesgo el resultado, fracasando en el objetivo, incluso dejando en la mesa, como decimos, términos que pudimos haber conseguido en el acuerdo. Con base en tu experiencia, ¿puedes darnos alguna recomendación práctica para prepararnos antes de una negociación? Mira, yo te dijera, hay también, he visto también negociaciones en las que hay una sobrepreparación. Y la sobrepreparación es cuando quieres controlar hasta el último detalle. Hay que prepararse mucho en el tema de tus intereses, qué de verdad quieres lograr, para qué quieres lograr lo que quieres lograr, desarrollar una serie de opciones, anticiparte tal vez a las posibles objeciones. Pero yo te dijera que con un recorrido más o menos riguroso a la tablita que acabo de enseñar ahorita,
va a quedar bastante bien preparada una negociación y creo que va a depender también de la complejidad de la misma. Pero hablando de Por negociaciones supuesto. complejas, pues yo te diría que un barrido a eso, que puede tomar mucho o poco tiempo según la complejidad de la negociación, debería dejarte el tema pues bien, ¿no? Y no puedo enfatizar lo suficiente lo importante de mantener una comunicación clara, una comunicación franca. A veces pensamos que nos quedamos callados y el otro tiene que interpretar que no le gustó lo que le dijimos o no sé. El silencio realmente deja un espacio de este tamaño para una interpretación pues muy libre por parte del otro. Entonces yo te dijera que el tema de la comunicación es muy importante y no me refiero a una comunicación bonita, claro que tiene que ser cordial, tiene que ser educada, pero me refiero a comunicación pues bastante franca. Coincido contigo que a veces el silencio dice más que muchas palabras y es importantísimo poderlo manejar en un proceso de negociación. A veces le tenemos mucho miedo a quedarnos en silencio, que el ambiente quede en silencio, pero en ciertas ocasiones es lo más conveniente. Hernán Ochoa nos pregunta, ¿qué pasa cuando se llega a un acuerdo, se cierra el acuerdo, una parte cumple y la otra quiere cambiar los términos? ¿Cuál es la mejor manera de manejar estos casos? Gracias, Hernán. Sí, mira, ese es un muy buen, eso es un muy buen, una muy buena pregunta. Y las disputas muchas veces son eso, ¿no? Son alguien que quiere cambiar los términos del acuerdo. Y ahí el reto está en determinar si se trata de una persona o una organización poco seria y que lo que quiere es siempre volver a revisar las cosas que ya están cerradas, o si se trata de algo legítimo. Si se trata de algo legítimo, de algo que surgió después, pues yo no veo ningún problema en sentarse, negociar y entender qué es lo que el otro quiere, porque muchas veces puede tomar muy poquito de nuestra parte hacer una enmienda a ese acuerdo. Pero si se trata pues de revisar y revisar y revisar y siempre agarrarte un poquito más, pues va a llegar un día en que le vas a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ya no puedo seguir negociando toda la vida contigo. Claro. Y a veces también sucede cuando negociamos demasiado bien. O sea, si, qué sé yo, no atendiste los intereses del otro, y el otro por tú sabiendo que tenía una presión inminente, te aprovechaste, es muy probable que el otro venga a decirte, oye, esto no está funcionando para mí, digamos, ¿no? Así que creo que tienes que poder tratar de diferenciar entre esas dos cosas, también cuánto te importa la relación y según eso actuar. Eso es lo que yo haría. Pero hay que evitar también decir, no, pues ya negociamos, olvídate, no quiero saber nada de ti. Depende de las circunstancias. Claro. Como tú dices, a veces con la mentalidad de cómo saco el máximo provecho de la negociación a costa de la otra parte, lesionamos la relación y con el tiempo puede ser que en ese momento se consiga un triunfo en el acuerdo, pero al final en el tiempo no es viable para la contraparte y eso definitivamente es un problema en el tiempo, ¿no? Francisco, Lo he solo, visto, Rafael. sí, y es realmente lamentable porque se dejan de lado esta necesidad de entender cómo se construye un acuerdo en el que ambas partes ganen. Creo que ese realmente es el objetivo, como tú nos has claramente explicado hoy. Ahora, sobre los elementos de la negociación que vimos en la charla, entramos a profundidad en temas de intereses y de posiciones. Cuéntanos, por favor, un poquito más acerca de la importancia de tener un BATNA antes de entrar a una negociación. Sí, el BANA, como les decía, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y no es algo que está ahí disponible en la percha del supermercado. Es algo que tú tienes que construirlo. Es decir, si estamos hablando de la compraventa de un bien, mi alternativa puede ser sencillamente, si no logro, qué sé yo, venderte la casa en el precio que yo quiero, venderte pues mi oficina, un BATNA puede ser que yo me asocie con el resto de oficinas del piso y hagamos un complejo más grande, qué sé yo, o que mi casa yo consiga zonificación comercial, porque ya hay comercio ahí al lado, y haga, más bien me alíe con alguien más y haga un pequeño, no sé si centro comercial, pero un local comercial, eh, versus, oye, no, lo que pasa es que Rafael me está dando un poco más por la casa de lo que tú me estás dando. El BATNA es algo que debe construirse, buscarse, edificarse. Si estoy comprando un carro, mi alternativa puede ser no comprarme un carro y moverme en Cabify, qué sé yo, digamos, ¿no? Si mira, si Claro. tú quieres tanto por tu carro, aquí están las cuentas de lo que a mí me costaría manejar en un Cabify, lo que me ahorro en seguro, etcétera, y aquí estamos, digamos, ¿no? El BATNA es tu mejor alternativa a un acuerdo negociado
hay que construirlo, hay que tener un poco de creatividad y hay que tener un poco de imaginación, pensar fuera de la caja e ir construyendo la mejor alternativa posible. Y una vez más, el objetivo de la negociación no es llegar a un acuerdo, el objetivo de la negociación es satisfacer sus intereses. Y si la alternativa a lo que me están ofreciendo en la mesa, la alternativa que yo he construido, este BADNA, es mejor que lo que me están ofreciendo en la mesa, Rafael, muchas gracias, lamento mucho, Bueno, pues, pero haber perdido tu tiempo, pero acá tengo, pues, esto, yo valoro más esto de acá, así que chao, ¿no? Y deberían, y cuando alguien nos ve levantarnos de la mesa, debería tener muy claro que tenemos una mejor alternativa al acuerdo negociado. Entonces, es un tema que sí crea, sí toma un poco de tiempo elaborarlo, construirlo, eh, y pues tenerlo a la mesa. Es conveniente comunicar sobre la otra parte. Yo te dijera que en la medida que las negociaciones se estén frustrando un poco, que sientas que el otro no está haciendo lo suficiente, pues si tu ADNA es bueno, de todas formas exponlo, digamos, ¿no? Si tu ADNA es bien turro, no puedo salir con nada, perdón, para los que no son ecuatorianos, turro es en Ecuador, es malito. Si es malo, si es precario, pues lo mejor es tal vez no compartirlo, pero hay que trabajar mucho en el BANDA. Esa es la vara, el estándar con el que se mide lo que estoy negociando en la mesa. también te ayuda el BATNA, Francisco, a saber hasta dónde moverte, ¿no? A saber cuáles son tus espacios para poder maniobrar tu negociación, si cabe el término, ¿no? Eso también te permite entender cuáles son tus márgenes de maniobra. Sí, señor, de todas formas. Ahora, Pamela Mogrovejo nos dice, ¿tienes algún ejemplo, Francisco, un caso de estudio quizás donde han negociado la fusión de dos empresas, una muy grande y una muy pequeña? Hmm, Bueno, eso sucede pues todo el tiempo, ¿no? Eso sucede todo el tiempo. Hay toda una teoría que las fusiones dicen que salen más mal que bien normalmente, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, esos casos lo he visto mucho, se han negociado y la gran mayoría ha salido bien, ¿no? Ha salido pues, desde el punto de vista del acuerdo logrado, pues se lo ha respetado. Lo que ha pasado después, pues ya en el plano organizacional es otra cosa, pero quisiera entender un poquito más el sentido de la pregunta, no estoy entendiendo bien el sentido de la pregunta. Pamela, ¿quisieras abrir tu micrófono y comentarnos? Aquí está Pamela. No le Que no le permito. A ver si permite. te puedo yo Ya, habilitar rápidamente. Dame un segundo, por favor. cómo no. Mira si te funcionó, Pamela. ¿Está ahí? ¿Ahí me Sí, escuchan? perfecto. Adelante, La por favor. escucho Hola, muy bien. gracias Francisco. Eh, Cuando hablamos de negociación, normalmente aquí estábamos hablando de la empresa y cliente. Quiero saber qué casos existen de éxito donde la negociación se da entre dos empresas, pero por lo general una empresa grande que quiere fusionarse con alguna empresa pequeña. ¿Cómo? Porque ahí todo cambia, ¿no? A la final los intereses pueden ser comunes de estas dos organizaciones, pero ¿en base a qué teoría puede poder analizar una negociación entre dos empresas? Pamela, muchas gracias por la aclaración. Yo le dijera que exactamente los mismos parámetros y los mismos conceptos que venimos hablando, no era mi intención, tal vez se entendió así, que esto era pues para cliente proveedor. No, esto es absolutamente para todo. Por el lado de las dos empresas hay personas negociando que tienen que tener muy claros cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos. Hay gente que quiere seguir en la organización una vez fusionada, que tiene un interés de continuar. Otra gente tiene el interés de sencillamente hacerse un lado y recibir su dinero. Qué sé yo, hay muchos ámbitos en los cuales negociar y si quiere, pues yo le puedo hablar también en primera persona. Nosotros hicimos una venta de nuestras acciones. Rafael lo conoce a una empresa, nosotros éramos medios grandes en Ecuador, pero se lo vendimos a una empresa realmente grande del exterior. Y la negociación, pues, yo no sabía la teoría que sé ahora, Pamela, pero pues se armó un buen equipo de trabajo. Y yo le dijera que mirando para atrás, los conceptos que se manejaron y el marco de la negociación es absolutamente este, y llegamos a feliz término
en las negociaciones y se terminó haciendo. De la mayoría de fusiones son entre empresas que una es un poco más grande o mucho más grande que la otra, y las negociaciones van en ese mismo sentido. Estoy hablando, todos esos parámetros, la hoja que le pasé, se aplica exactamente para compra-venta de acciones o fusiones y adquisiciones, pero de todas maneras, Pamela. Gracias, Francisco. Y antes de despedirnos, justamente hablando de la negociación, tú como presidente de la holding Tony Corp, lideraste el equipo de negociación para llegar a un acuerdo con Coca-Cola Company. Como tú dices, es una compañía muy, pero muy grande, con un impacto y un poder global. ¿Qué aprendizaje podrías compartir con nosotros? Quizás algo que te hubiera gustado saber en ese entonces o alguna situación que pudiste haberlo manejado de una forma distinta o algo que realmente aprendiste y que cambió quizás tu perspectiva de la negociación hacia el futuro. Esa fue una negociación muy compleja porque fue una sociedad entre Arca y Coca-Cola. Por el lado de ellos, nosotros somos una holding que también estaba en Bolsa de Valores aquí en Ecuador y tuvo todos los elementos habidos y por haber. Hubo que tener mucha paciencia, hubo que entender muchos temas. Yo te dijera que ahí aprendí, pues de verdad, que tienes que escuchar con mucha atención los problemas que te plantea el otro. Tendemos a decir, bueno, no, eso no es problema, o bueno, si no quieres, pues no es así, digamos. Tienes que de verdad tener la disciplina, la paciencia y el rigor para entender. Asimismo, tienes que tener la decisión para decir, esto no, hasta aquí llegamos en este tema y de aquí pues ya no, ¿no? Y también te diría que aprendí y esto va para todos los empresarios, y yo me sigo incluyendo en este tema, que tú puedes creer que eres muy organizado, que tienes todo en orden, pero caramba, la verdad es que tienes que mirarte con lupa organización adentro, porque todos tenemos contingencias en nuestras organizaciones, desórdenes que en un momento dado pueden poner en riesgo el hecho de que si quieres puedas vender tu organización y vender o fusionarte, lo que sea, ¿no? Y las cosas que no se pueden vender o que no están en condiciones de venderse, pues realmente valen muy poco, ¿no? No sé cuánto vale una casa que no la puedes vender, por más de que sea pues, muy espectacular. Entonces, de verdad, asegúrense que todo esté pues en orden, tengan auditores competentes, tengan, en fin, mucho cuidado con las cosas que se tiene adentro. En el caso nuestro, somos una holding que estaba en bolsa, pues muy organizado, gobierno corporativo, nos creíamos, pues no, hasta que viene alguien y te mira realmente con lupa, digamos, ¿no? Y comienzan a salir cosas, nada ilegal, desde luego, pero cosas que pues dificultan una negociación y te va además poniendo en una posición de debilidad, ¿no? De desventaja, claro. Tienes que comenzar a hacer concesiones y tienes que comenzar a dejarte hacer algunas cosas. Y creo que esto lo podemos aplicar a muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, paciencia, saber escuchar y autoevaluación. ¿Qué te parece? Así es. En esa negociación. Oye, muchas gracias, Francisco, por tu tiempo y especialmente por compartir con todos los empresarios de Iberoamérica tu experiencia como mediador. Ha sido un increíble espacio de aprendizaje, excelentes consejos sobre negociación y especialmente de mucha inspiración para promover una forma positiva de hacer negocios donde todos ganamos. Un abrazo grande para ti y muchas bendiciones para todos. Seguimos conectados en el Foro FIGE 2021. Muchísimas gracias, Rafael, y a todos. Muchísima suerte. Gracias por la invitación. Chao, chao. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio.
Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Entra en www.sistemacolmena.es y comienza a simplificar en un 50% tu trabajo operativo. Brindamos soluciones adaptables a todo tipo de negocio. Si eres contador, con Colmena vas a poder generar más ingresos y atender mejor a tus clientes y tener una mejor calidad de vida. Si eres emprendedor, vas a tener todo bajo control y en tiempo real para que tomes las mejores decisiones. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. GAC